ustedes? Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. El día de hoy, el tema ha estado sin duda en las redes sociales. Ahí ha estado circulando una buena parte de la campaña electoral, de la campaña presidencial por esta segunda vuelta. Y es que ayer se suscribieron aparentemente porque se ha negado, una serie de documentos a través de una conferencia, de una reunión, de un meeting que tuvo Pedro Pablo Kuczynski, y esta firma de un documento o de un acta con el señor Nelson Palomino, que es un líder cocalero, ha sido, por un lado, señalada como una sorpresa para Pedro Pablo Kuczynski. Juan Cheput ha dicho que Pedro Pablo fue sorprendido y que por lo tanto ese documento es apócrifo o que simplemente será seguramente negado o será dejado de lado. Y por otro lado, Gino Acosta ha señalado que nunca hubo tal firma. Ustedes tienen ahí el momento en que se produce esta situación. Déjenme ver un ratito la imagen. Perfecto, entonces estamos ahí viendo cómo Pedro Pablo Kuczynski toma lapicero y firma él mismo, motu propio, este documento con Nelson Palomino, que es un líder cocalero. El documento lo que hace es dejar de lado una serie de decretos legislativos en torno a la lucha contra el narcotráfico en la zona cocalera. Entonces, esto es lo que ha ocurrido, esto es lo que ha significado durante, digamos, todo el día una serie de anuncios que sí y que no. Es decir, se ha señalado que Pedro Pablo Kuczynski sí firmó y que hay un compromiso, y por otro lado se dice simplemente no, esto ha sido simplemente una rúbrica de Pedro Pablo, ha acusado recibo y no hay por qué estar señalando que eso compromete en modo alguno al candidato presidencial en un futuro gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Pero ¿qué dijo Pedro Pablo Kuczynski sobre este tema específicamente? Escuchemos unos segundos. Adelante, por favor, director. Siempre nos dan a nosotros un montón de papeles y yo acuso recibo. Pongo PPK recibido. A veces le dan a uno tantos papeles que simplemente uno pone P, ¿no? Pero eso no quiere decir que uno está de acuerdo con lo que dice el papel, ¿no? Ayer recibimos 30 documentos, ya hoy deben ser como 15 o 20. Tenemos un archivo de todo lo que recibimos, pero muy claramente el hecho de ser cortés, recibir un documento no quiere decir que uno está de acuerdo con lo que dice, ¿no? Conversar no es pactar. Bueno, eso es cierto, lo que dice Pedro Pablo no significa en modo alguno que alguien pueda pensar que como firmó o recibió o puso una rúbrica en un evento, entonces ya compromete a un gobierno futuro. Creo que eso es una exageración. Sin embargo, esto nos trae a colación también que Keiko Fujimori ha ido firmando una serie de compromisos también en las últimas semanas o días. Está el compromiso con los mineros informales, ella ha hecho varias declaraciones en torno a este tema. También está el de la iglesia evangélica, donde primero ella apareció dando un discurso junto con unas personas que después ella les dijo que había o que apoyaba ese tipo de pronunciamientos. Y también con líderes de construcción civil. Entonces está por otro lado Keiko Fujimori también suscribiendo una serie de otros, digamos, compromisos. En modo alguno nos parece, por lo menos a nosotros, seguramente usted coincidirá con nosotros, señora en su casa o señor en su casa, que este momento implica necesariamente un compromiso de un futuro gobernante. Por supuesto que en este momento lo que se busca es escuchar a las partes, escuchar a los gremios, escuchar a los que están invitándote a diversos foros. Pero creo que ni Pedro Pablo Kuczynski ni Keiko Fujimori en igual manera estén firmando a nombre de un futuro gobierno, así como quien dice a rajatabla, y una especie de compromiso de sangre sobre este tipo de temas. Hay muchas cosas que tenemos que ver todavía. Ahora, ¿qué cosa fue lo que dijo Galarreta? ¿No es cierto? Galarreta escuchó lo que dijo Pedro Pablo Kuczynski y dijo lo siguiente. Escuchemos por favor al vocero de Keiko Fujimori. Y más bien ahora vemos que ellos sí están planteando retirar la firma de un documento. Nosotros en un momento empezamos a retirar la firma de nada porque sabemos que firmamos. O sea, estamos con todos nuestros sentidos conscientes de ver qué es lo que firmamos y no estar retirando firmas porque estamos apurados, porque estamos en campaña. No, hay que tener claro que cuando uno va a firmar un documento, el señor Cheput ha dicho, esto es solamente era una firma de recepción.
Yo quiero un candidato a la presidencia, no un recepcionista, ¿no? Yo quiero un candidato a la presidencia que no esté convocando, digamos, a la señora Villarán de ministra de Trabajo, a la señora Acuña, ministro de Educación, a la señora Anel Tausen de ministra de la Mujer, nuevamente, ¿no? Gente que ha fracasado ya como gestión pública. Y si más bien hay un tema donde yo le pregunto a los medios de comunicación, ¿qué ministro de Estado ha salido a cuestionar la firma del acta del señor Kuczynski? Ninguno, porque el pacto de impunidad del señor Kuczynski con la señora Heredia está firmado y por eso los ministros de Estado atacan a nuestra candidata. Bueno, ahí está lo que dice Lucho Galarreta, vocero del fujimorismo. Ahora, en las últimas horas también se han producido una serie de nuevos, digamos, jales o nuevos pronunciamientos de personalidades del ámbito económico-político. En el caso de Keiko Fujimori, se ha conocido, por lo menos a través de una portada muy importante en un periódico el día de hoy, de que estaría Hernando de Soto muy cerca de, digamos, manifestarse ya como parte del equipo de gobierno, del equipo económico de Keiko Fujimori. Salió hoy muy grande en varios titulares de periódicos, no ha sido desmentido, más bien ha sido comentado por Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué dijo Pedro Pablo sobre esto? A ver, unos segundos, por favor, adelante. Hernando de Soto es una persona con ideas muy interesantes. Él apoyó al padre de la candidata Fujimori y por eso no me sorprende tanto que apoye a la candidata misma. Ahora, en los últimos días también, Susana Iguchi, ayer exactamente... Sí, muy interesante lo que Pedro Pablo recuerda, ¿no? Pedro Pablo dice, él apoyó en el 2011. Pedro Pablo también la apoyó en el 2011. Pedro Pablo estuvo en ese mitin famoso del cierre de campaña de Keiko Fujimori, bien parado con su terno y su corbata, hablando del papi de Keiko, como recuerdo, con bastante, digamos, precisión. Y usted también lo recuerda, no le estoy contando ningún cuento, eso lo hemos visto todos los peruanos, y por más que Pedro Pablo diga que eso era para salvarnos del humanismo o lo que fuera del chavismo, son hechos concretos y que eso corresponde a la historia política cierta del Perú. Ahora, hay otro apoyo importante ya para terminar esta introducción que tiene que ver con el señor Pérez de Cuéllar. Don Javier ha enviado una carta pública donde manifiesta y respalda la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski. Este es un tema, sin duda, que es importante, la, digamos, representatividad que pueda tener el señor Pérez de Cuéllar. Él ha sido secretario nacional de la OEA y ha tenido un rol internacional muy importante, ha sido candidato también presidencial. Si esto es o no electoralmente, digamos, importante, eso es otro tema. Pero ahí está la personalidad de él. Como el comentario también, pasando ya al final, de el Nobel de Literatura, nuestro único premio Nobel, el señor Mario Vargas Llosa, que el día de ayer dio una entrevista donde señala que los peruanos que votan o que han votado por Keiko Fujimori o que votarían por Keiko Fujimori están ciegos. Eso es lo que ha dicho el escritor nacional. Los peruanos que votan por Keiko Fujimori están ciegos. Entonces, antes de pasar, ¿hay un fragmento de la entrevista? ¿Sí? A ver, adelante, por favor. Corrupto y sanguinario como Fujimori podría ganar las elecciones. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay una gran cantidad de peruanos absolutamente ciegos y que en última instancia no les importa la corrupción. Muy bien, ese era don Mario Vargas Llosa en Buenos Aires señalando su posición política. Antes de pensionar al invitado, que está con nosotros ya, una pequeña reflexión chiquita. Miren, es importante, nos quedan 4 semanas, todavía no hay debates y los hemos reclamado aquí desde el primer día. Pero algo que quiero decirle que quiero, por favor, que usted lo apunte ahí, a ver si me da la razón. En todo caso, merece una reflexión en su casa. En la primera vuelta, los candidatos al Parlamento eran los que movían el avispero, porque justamente los candidatos al Congreso querían sacar la cabeza en las cámaras de televisión y destacar si uno era más o menos agresivo. Y eso se entendía y eso fue lo que de alguna manera tampoco permitió un diálogo mucho más cercano y mucho más productivo. Pero en la segunda etapa ya no están ellos presentes, ya se eligieron a todos. Pero hay otro problema que yo creo que perturba la campaña. Y esto tiene que ver con los candidatos ministeriables. Así es, todos los que se sienten con derecho a ser ministros de Estado, de ambas partes, tanto de Keiko como de Pedro Pablo. Qué bueno sería que comenzara Pedro Pablo y Keiko a tener un canal de comunicación directo para comenzar a ponerse de acuerdo. El 10 de abril hubo un inequívoco mensaje
que los votantes peruanos en la mayoría que dijeron que queríamos ir por un lugar, hacia una dirección. Estas dos candidaturas representan algo muy parecido, muy parecido. Por supuesto que no es igual Keiko y PPK, eso no estoy diciendo, sino que la dirección política de ambas candidaturas es muy parecida. Qué bueno sería que ellos dos comiencen a conversar sobre cómo van a gobernar el Perú. Porque lo de Keiko tiene 73 parlamentarios, y Pedro Pablo será, de todas maneras, un actor importante, sea cual fuere su labor, ganando o no ganando. Entonces, qué bueno sería que nos pongamos ese objetivo, comenzar a trabajar en un gobierno de unidad, en un gobierno cualquiera que sea el que gane el día 5 de junio. Y, bueno, por eso hemos invitado el día de hoy a una persona que ha sido no solamente congresista mucho tiempo, sino que también ha sido ministro de Estado, y que es un líder político y también mediático. Ahí está ya presente acá, que es Rafael Rey, para comentar un poco. Rafael, gracias por estar con nosotros, Rafael. Gracias a ti, Alfonso, por la invitación. Bueno, ¿cómo ves? Cosas, ¿no?, por comentar. Sí, oye, mira, nos faltaría creo que varias horas para conversar. Sí. Así que vamos al grano. Primero te preguntaría, ¿cómo ves tú esta coyuntura chiquita de estos últimos días, antes de pasar a lo que quisiera hablar, que es el papel de la prensa? ¿Qué piensas de esta coyuntura pequeña en la que estamos, de dimes y diretes, de correcciones, de vocerías, etcétera? A ver, yo estoy, empezando por lo último que has dicho, estoy plenamente de acuerdo en que más que pullas entre los candidatos deberían de haber acercamiento, porque efectivamente el 10 de abril el Perú ha votado por la continuidad del camino que ha emprendido desde Fujimori. Es injusto no decirlo, desde Fujimori. Yo no soy de los acomplejados que tienen miedo de que lo llamen fujimontesinista o que Margo Vargas Llosa me insulte por enésima vez, porque nos ha insultado muchas veces, ¿no? Habría que decirle a Mario que los peruanos no somos ciegos. Más bien hay peruanos que también son españoles, que no viven en el Perú hace mucho tiempo y por tanto, tanto por edad como por conocimiento de la realidad peruana, quizá están más ciegos de los que él cree. En todo caso, esa es mi opinión. Los peruanos no están ciegos, los peruanos saben perfectamente lo que queremos para nuestro país. Y también ha dicho Mario Vargas Llosa, para terminar con eso, que si gana Keiko Fujimori, fíjate la frase textual, van a salir todos los ladrones de la cárcel para acceder al poder, ¿no? Los ladrones de la cárcel. Creo que los comentarios de un hombre como Mario Vargas Llosa ya no merecen, francamente, más extensión. Más titulares, exactamente. Sin embargo, algunos medios siguen poniéndolo. Me extraña que el diario El Comercio, por ejemplo, que tiene todo el derecho de preferir a una de las dos opciones. En mi concepto, El Comercio está a favor de PPK, lo mismo que Canal 4, o sea, América Televisión, lo mismo que Canal N y otros. Tienen todo el derecho, pero no se vendan pues como independientes, ¿no? Bueno, te decía, ¿cómo veo yo esta coyuntura? Bueno, las últimas semanas yo veo a un PPK, como ha dicho Patricia del Río, igualito que en la primera vuelta, con la misma canción, con la misma sonrisa, con las mismas, ¿no?, con los mismos apoyos y con peores apoyos, yo diría, porque claro, a los apoyos de Humala, de Nadine, de Mario Vargas Llosa, de Urresti, de Susana Villarán, de Verónica Mendoza, se han sumado ahora de manera expresa el apoyo de Acuña. Yo, sincero, cuando vi la foto donde estaba Acuña, con PPK, con Meche Arauz, con Anel, no te olvides. Exacto, con Anel Townsend, con el señor Paz de la Barra. Tú y yo y los televidentes conocemos a Paz de la Barra. Hay muchos peruanos que no lo conocen. Nosotros sí lo conocemos. ¿Y por qué no digo más? No digo más. No digo más, no decimos más. Pero son capaces de llegar a ese tipo de alianzas para llegar al poder nada más. Dios mío. En cambio, la señora Keiko Fujimori yo creo que está muy enfocada. Y ahí hay que aclarar dos cosas, de las últimas cosas que han mencionado ahora. Uno, el tema con los cocaleros. Como lo ha explicado tanto Keiko como Pepe Klimper. Pepe Klimper. Pepe Klimper. El asunto de los cocaleros es muy sencillo. Ponen como grandes titulares algunos medios, favorables a PPK por supuesto, que lo que pretende Keiko Fujimori es derogar los decretos legislativos. Primero, los decretos legislativos esos tienen 4 años de vigencia y han formalizado hasta ahora a 7. ¿No te parece que después de 4 años unos decretos que supuestamente están hechos para formalizar necesitarían por lo menos una revisión? Por supuesto. No una derogación, ¿no? Ok. Entonces, lo que se ha dicho es, se van a derogar a
cambio de otros que sí sean eficaces para que efectivamente se formalicen. Y por cierto, en eso va a ayudar mucho Hernando de Soto, que hace como 2 años me comentó, o 3 años creo, me comentó que él, que se había reunido con los informales mineros, se daba cuenta que eso no servía para nada, por todas las barbaridades que ponen esos decretos. O sea, están muy mal hechos. O sea que no es que lo van a derogar y punto, y que va a continuar la minería ilegal o informal, sino que se va a realmente ir un proceso de formalización y por supuesto de restricción para que no sigan atentando contra el medio ambiente. Y el otro compromiso... Pero Pulgar Vidal sale y dice que no es así, bueno, y que Pulgar esto Vidal es básicamente el desmadre y que ya Keiko prácticamente... ¿Cuál es Pulgar Vidal? El del ambiente, ¿no? Ese que se toma selfies mientras habla su jefe, el presidente de la República. Pulgarcito Vidal, está bien, puede decir lo que quiera, ya están de salida estos señores. Y el señor Vidal tendría que responder en todo caso, él es ministro del Ambiente para que no haya daño al ecológico. Y sin embargo, fíjate el daño ecológico que han originado con esos 2 decretos y con muchos otros. No han hecho casi nada por la ecología en el Perú. Y concretamente el señor Pulgar Vidal va a pasar a la historia sin pena y sin gloria. Bueno, y lo otro, último compromiso de Keiko, sí, es un compromiso que ha hecho en un ámbito de un grupo de evangélicos en favor de la vida y en contra del aborto, y en favor de la familia compuesta naturalmente por un padre y una madre, por un hombre y una mujer, y en contra del matrimonio homosexual, o de la unión civil de homosexuales, como le llama el señor Bruce, que fue su autor y esto. El que el señor Santana se haya expresado de manera brusca, quizá vulgar, contra los homosexuales o contra el homosexualismo, con el que yo por supuesto tampoco coincido, y por eso no me pueden llamar homofóbico. Tengo amigos que desde mi punto de vista es una pena, pero tengo amigos homosexuales y conozco a gente homosexual a la que yo nunca he maltratado y la trato bien. Ya, pero eso sí, ¿has dicho me da pena? ¿Escuché eso? Bueno, sí, no, para mí no es una situación que merezca alegría, ¿no? No lo es, porque yo efectivamente considero que pero no es una opción. No, yo no es una opción. No, tú no la ves así. Dicen los psiquiatras y psicólogos más importantes del mundo, no los comprometidos con esto, que efectivamente no es una situación que sea normal en primer lugar. Pero bueno, al margen, voy al tema de Keiko, porque no importa Rafael Rey, lo que importa es lo que ha dicho Keiko y las mentiras que están diciendo respecto a lo que ha dicho Keiko. Porque ahora lo están pintando como lo siguiente: firmó el compromiso y por tanto ha hecho alianza con ese pastor. No. Así como PPK sí ha hecho, aunque diga que no, alianza con Acuña y Anel Townsend y esa gente que hemos mencionado como Paz de la Barra, el caso de Keiko no es una alianza con ellos, es un compromiso firmado de que ella no va a promover ni el matrimonio homosexual, ni la unión civil de los homosexuales, ni el aborto. Perdóname, pero ahora una cosa es el compromiso que ella asume y otra cosa es cómo se puede expresar o qué otras ideas puede tener el señor Santana, que es así como se apellida el pastor. Así que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ya, entonces lo que está quedando debajo, por lo que entiendo de lo que señalas, es que existe otra campaña, que es la campaña de los medios, entonces. Yo sí creo que los medios de comunicación son hoy día elementos de campaña fundamentales. Lo han sido hace mucho tiempo, pero ahora... Pero nunca han ganado, Rafael. No, bueno, a veces. Pero acuérdate la de Vargas Llosa. Esa campaña tenías... Todos los medios estaban a favor de Mario Vargas Llosa, salvo La República. Claro, ¿no? Qué curioso. Sí. Bueno, y en esa campaña multimillonaria, con las agencias de publicidad, con todo el dinero del mundo que estaba en sacos y entregaban para todo lo que tenía que hacerse, con toda la prensa en un lugar, con todo ese aparato, ganó Fujimori. Sí. Porque yo creo que efectivamente los medios de comunicación, el otro día lo decía... Y perdóname, Humala fue igual. Discúlpame, la de Humala, pero por también, supuesto. Efectivamente. Por eso, yo creo que los medios no influyen tanto como ellos mismos creen. Y por eso, en todo caso, probablemente se sienten frustrados. Por lo menos algunos. Porque, pero lo que yo sí veo es que si tú durante muchos años, a través de distintos medios de comunicación, mientes y sigues mintiendo y vuelves a mentir sobre los mismos hechos, desprestigias a quien son víctimas de esas falsedades. Y creo que la gran parte de la prensa, al margen de los
abusos, errores y eventuales delitos que se cometieron en la época de Fujimori, la prensa se ha encargado de mentir respecto de muchas cosas que se le atribuyen al régimen de Fujimori o al propio Fujimori, y por cierto a Keiko Fujimori, que tenía 19 años, ¿no? Que son absolutamente falsos, pero que repetidos 200 veces, 400 veces o 1200 veces, a la gente se le ha grabado como verdades, y son falsas. O sea, que hay verdades o mentiras históricas, entonces, Sí, estamos hablando de eso. Y que eso a lo largo del tiempo ha quedado ahí. Sí, claro. Por ejemplo, yo no hablo de opiniones, porque las opiniones son subjetivas. Ya está. ¿No? Yo no me quejo de los medios de comunicación que dan a conocer opiniones. Yo me quejo de los medios de comunicación, de la hipocresía de muchos medios de comunicación. Por ejemplo, que se llama, sí, claro, mencionado antes un momento el comercio, la actitud de un periódico o de un canal de televisión que se vende como independiente, pero que opta por una posición, me parece una hipocresía y una falta de transparencia para con el público. Yo creo que tienen derecho a optar y a favorecer a su candidato de preferencia, pero lo que no tienen derecho en ese caso es a dejar de decirlo. Por ejemplo, el otro día dije lo mismo en una entrevista. El programa que yo tengo con José Barba Caballero, Pepe Barba, que se llama Rey con Barba, en otro canal, nosotros hemos dicho muchas veces y lo repetimos, nosotros no somos imparciales. Nosotros venimos a dar la opinión nuestra, no la opinión de otras personas que piensan distinto a nosotros. Podemos mencionar lo que dicen otros, sí, pero damos nuestros argumentos. No nos vendemos como imparciales. Respecto de hechos, sobre cosas que suceden, sí, porque ahí sí hay que ser objetivos y hay que transmitir una información correcta, no verosímil, cierta. Porque una vez escuché, por cierto, a un exdirector de comercio, ya no está, que decía que un medio de comunicación bastaba con que una noticia fuera verosímil para poder publicarla. Y yo me acuerdo de la polémica que tuve con él en un congreso. Le dije, no, te equivocas. Te voy a poner un ejemplo. Tú podrías decir mañana que yo estuve muy desafortunado en las ideas que yo expresé en esta reunión. Y tienes todo el derecho, porque es tu opinión. Pero no podrías decir que yo no vine a esta reunión. Y es verosímil, porque podría no haber venido. Y a la gente que no sabe, si tú le dices, el señor Rey no fue ayer a la reunión, la noticia es verosímil, pero estás mintiendo y estás desinformando al ciudadano. Hablan mucho, especialmente ahora en estos días, ¿no?, de la condena, por ejemplo, de Rafa León, ¿no? Primero, ¿en qué quedamos? ¿Se respeta la ley o no? Al margen de que deba o no deba haber condena penal para la difamación, al margen de eso. Cuando un periodista, y yo ahora hablo como persona que ejerce el periodismo, insulta a alguien, o se le pasa la mano, o difama, o sea, resta la fama, el honor o injuria, bueno, si le hacen ver eso, uno tiene que tener la decencia de pedir disculpas. ¿Cuál es el problema? Pido perdón, pido disculpas y me rectifico, se acabó. No, aquel que lo enjuician es porque no está dispuesto a rectificar algo que ha herido a la persona afectada. Bueno, yo creo que tienen todo el derecho de enjuiciarnos a nosotros cuando decimos algo que injuria o que habla mal de alguien. Muy bien, pero no nos quejemos después de que, uy, me tapan la boca. Y claro, a Rafa León dice, a mí me tapan la boca, me ponen una mordaza y por tanto le están poniendo tapones a los oídos de los ciudadanos. No, señor, yo le contestaría a Rafa León, lo que te han dicho el juez, lo que te ha dicho es, no vuelva usted a meterse con esa persona que le ha puesto el juicio en los términos en los que usted se metió con ella. O sea, que no te han puesto una mordaza. Tú puedes seguir hablando y escribiendo todo lo que quieras. No te vuelvas a referir en esos términos a la persona que tú has ofendido. Eso es todo. Pero podría entenderse también, Rafael, como un condicionamiento a la libertad de expresión de Rafael León, en el sentido de que si él tiene una sentencia suspendida, hay una suerte de espada de Damocles sobre sí, claro. No con respecto de su tema con Marta Mier, sino con respecto a su opinión en general, pero podría... No, señor, es con respecto a Marta Mier. Imaginamos que yo le he ganado a dos periodistas, querellas a dos periodistas. ¿Ya? Bueno, mejor dicho, a un periodista y a un expresidente. Al señor, no se la gané directamente porque simplemente la retiró. Al señor Toledo, en su momento cuando era presidente, que presentó una querella contra mí, y yo dije, de acuerdo, tiene todo el derecho. Pero yo voy a pedir excepción de verdad, es decir, que el juez evalúe las pruebas y los testimonios que yo voy a dar para que vean que lo que yo he dicho no es mentira, es decir, es cierto, ¿no? Es sobre la falsificación de firmas de Perú Posible. Bueno, y retiró la denuncia. La retiró la denuncia. ¿Sabía que era?
porque sabía que era cierto, lógico, porque iba a demostrar yo con mis testimonios y con mis pruebas que era verdad, y por tanto él perdía la querella y entonces se abría la posibilidad de juicio penal y de destitución de la presidencia. Entonces, por eso se chupó y retiró la denuncia penal, la querella. Pero le he ganado al señor Manrique, al señor ¿cómo se llama? Manrique, segundo apellido, me parece. Es un periodista que escribía antes en Perú 21 y ahora en La República. Porque me difamó, a mí y a José Barba nos difamó, nos calumnió. Le mandé una carta para que se rectificara, no quiso, insistió en la calumnia, entonces la puse y le gané en las 3 instancias. Entonces, a él lo condenaron a 3 años suspendido. Pero el buen comportamiento significa que no puede volver a injuriar, no puede volver a mí. Pero bueno, sería bueno que también esa persona deje de injuriar a los demás. Oye, déjame decirte, ahora yo hablo, creo que con mayor autoridad moral que antes. Antes era político, o antes en la actividad privada, ejecutivo de empresa o empresario. Y claro, podían decirme que no conozco. Ahora, o podrían decirme que me meto con los medios. Yo ahora, como periodista, sostengo que los periodistas, muchas veces, o los que hacemos periodismo, nos creemos que tenemos derecho a insultar y a decir lo que sea, y a condenar a las personas porque nos parece a nosotros o porque nos da la gana. Y estamos muy equivocados, o quien piensa así está muy equivocado. El periodista es tan servidor público como otro, porque el derecho a la información, ese es el derecho humano, a la información tiene 2 partes. El derecho a informar, o libertad de expresión, ¿de acuerdo? Yo informo, yo pongo un medio de comunicación e informo, ¿no? Tanto de opiniones como de hechos. De opiniones no tengo que tener una objetividad, basta con que yo refleje la opinión de las personas. En hechos yo tengo que ser objetivo. ¿Por qué? Porque si afirmo algo o cuento como cierto algo que no es verdad, estoy afectando a la otra parte del derecho, que es el derecho a la información que tienen los ciudadanos, el derecho a ser correctamente informados, no verosímilmente informados, sino ciertamente informados, verdaderamente informados sobre los hechos, repito, sobre las cosas que hayan supuestamente sucedido. En esta campaña se está, digamos, estableciendo la tesis inicial de en esta segunda vuelta, de que, bueno, demasiado poder para Keiko Fujimori, por lo tanto, Pedro Pablo Kuczynski debe ser presidente, porque hay una concentración de poder excesiva. Esto, que es un concepto que se ha puesto sobre el debate en la segunda semana después de la primera vuelta, aparentemente ha dado o está dando resultados. ¿Qué piensas al respecto? ¿No es demasiado poder para Keiko si gana? No, lo que creo es que esa teoría es una teoría que ha surgido ahora en el Perú y es en el único país en el que ha surgido. En ninguna otra democracia del mundo se dice, ya que tal partido tiene mayoría absoluta en el Congreso, entonces neguémosle la presidencia de la República o la jefatura de Estado. Es más, en las democracias más desarrolladas, amigos televidentes, como por ejemplo la española, la francesa, la inglesa, ¿no? Donde hay la italiana, por cierto, no sé si la francesa, perdón, ahí me corrijo. ¿La norteamericana? Pero por supuesto, no, la norteamericana no, porque tiene elección, sí, pero tiene elección directa el presidente. ¿Ya? En los regímenes parlamentarios me refiero, por eso hablo de Europa especialmente. No solamente no está mal tener todo el poder, sino que solo el que consigue mayoría absoluta o con acuerdos consigue una mayoría absoluta en el Parlamento, puede gobernar, puede formar gobierno. Ya, pero ahí está el tema pues, del gobierno de Fujimori y los delitos cometidos. Sí, pero otra vez, todo eso parte de la tesis. De ahí surge. Esa parte de la tontonaza tesis, fíjate que hablo de la tesis, no hablo de la persona, de la absurda, y iba a decir una palabra un poco más fuerte, pero mejor no, que proviene del señor Vargas Llosa, que resulta que el delito digamos, los errores de una persona de todas maneras van a ser cometidos por los hijos. Entonces yo también tendría derecho a decir, como el padre de Mario Vargas Llosa fue un abusador de su madre y un sinvergüenza que la abandonó primero, entonces Mario Vargas Llosa tendría que ser un abusador y un abandonador, dicho sea de paso. También abandonaba a su mujer, ¿no? Después de 50 años de matrimonio. Entonces, no señor, eso no es genético, no es herencia. O sea que esa actitud de Mario Vargas Llosa y de quien continúan esa teoría, saben que racionalmente es una
estupidez y además una injusticia tremenda. Ya, entonces es solamente un argumento político. No solamente eso, hace poco Hugo Neira, qué bien, qué buenos 3 artículos ha escrito en últimamente Hugo Neira en El Montonero. Entiendo que el último en El Comercio, donde en el tercero especialmente le dice a Mario Vargas Llosa, oye, tú que eres amigo del rey Juan Carlos, ¿no? Que sabes que el rey Juan Carlos I, el ex rey, ¿no? El rey en retiro, fue creación de Franco, educado por Franco, traído a Madrid desde Francia y desde Portugal por Franco, metido a las 3 Fuerzas Armadas por Franco, en fin, preparado por Franco, nombrado como sucesor y consiguió que las Cortes lo juraran como sucesor a título de rey de Franco. O sea, era criatura de Franco, que cuando asume el poder, nombra como jefe de gobierno al secretario general del franquismo, Adolfo Suárez. Y ellos destructuraron, o sea, redujeron, o sea, mejor dicho, desarmaron la estructura franquista de España. Los franquistas. Entonces, le dice Hugo Neira a Mario Vargas Llosa, oye Mario, tú que has visto eso, ahora le echas la culpa a la hija de Fujimori. Si fueras consecuente, tendrías que apestar del rey y de todos los del Partido Popular que fueron franquistas. Y sin embargo, son tus grandes amigos y te hicieron marqués en España. No, realmente es ridículo ahí. Rafael, para entrar en la última parte de la entrevista, ¿tú no crees que la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski con estas, digamos, adiciones permiten que si él gana la elección va a poder construir un gobierno sólido y mucho más equilibrado y que podría ser entonces un balance democrático que nos ayudaría a que el Perú sea conducido de mejor manera hacia el 2021? Mira, yo sostengo lo siguiente, lo importante en una elección y lo importante para un candidato a la presidencia y para un partido que quiere gobernar un país, lo importante no es ganar la elección. Por supuesto que es importante. He dicho mal. Lo más importante no es ganar la elección. Lo más importante es poder gobernar bien y efectivamente gobernar bien si es que uno gana las elecciones. Y con personas como Acuña, con compromisos o no se sabe, con Palomino, el dirigente con compromisos, con conversaciones con Xiomi Lerner, con compromisos o por lo menos conversaciones, defensas de Humala y Nadine, etc. Yo no creo que se esté armando un grupo coherente, lógico. Por otro lado, el pobre PPK a mí me ha dado una muestra esta semana que me ha dado pena. ¿Por qué? Porque con el tema del desencuentro entre Vizcarra y Eresi, ¿no es cierto? El PPK está en Estados Unidos, se produce este desencuentro entre varios de sus voceros. Líderes. Sí, y regresa, sale en la televisión y lo que hace un líder en ese momento es decir, oye, un momentito, me he enterado de esta diferencia, yo voy a hablar con los dos y esto lo arreglo hoy mismo, no se preocupen, ya está. Pero no salgo a dividir más, es decir, a ponerme del lado de uno, que es lo primero que hizo PPK, se puso del lado de Vizcarra. Y además tuvo una palabra muy dura contra Salvador Eresi, que además es el que ha puesto el partido. Tendrá que comerse lo que dijo. Exacto, tendrá que comerse sus palabras. ¿Cómo? A mí se me cayó, francamente, me da pena porque yo soy amigo, bueno, he sido amigo de él, me considero su amigo de PPK y creo que es un hombre muy valioso, muy inteligente, muy capaz. Es más, coincidimos cuando él estaba de congresista y él fue ministro de Toledo, lo ayudamos en el tema del TLC y otras cosas, mucho mejor, por supuesto, que la bancada del propio Toledo, pero de la que él era ministro. Pero, o sea, si no puede arreglar internamente un asunto tan sencillo como diferencias de opinión, de celos además, porque ¿para qué lo callan a Eresi? Como si Eresi hubiese metido la pata, como si fuera un inexperto en política, como si no fuera una persona con recorrido político. No, a mí me da la impresión lamentable es que como si fuera un empleado, o sea, cállate. Sí, pues.
o te despido. Y eso en democracia, eso es autoritarismo. Y en política, caso, ¿no? Eso no existe. Eso no puede existir, por favor. Y le dicen autoritaria a Keiko Fujimori. No, además, oye, Heresi en ese grupo de Pedro Pablo quizás sea el político que tiene más experiencia política y que ha ganado elecciones. Sin echarle flores a Salvador, pero esa es la verdad, lo hemos dicho hace rato, además. Totalmente de acuerdo contigo. A este que tiene... Hay otros que están con él y han perdido elecciones. Heresi ha ganado siempre la elección. Esta también, porque ha sido elegido con las mejores votaciones dentro del PPCausismo, por cierto. Así es. Bueno, muy bien, Rafael. Lamentablemente el tiempo ya nos ganó. Y tenemos que recibir a nuestro siguiente invitado, sí, que es el doctor Nakazaki. Pero te agradezco por haber venido. Gracias a ti por la invitación. Pido disculpas a los televidentes. Cada vez que me van a entrevistar hago la promesa de hablar con tranquilidad, con serenidad, en voz baja. Y sin embargo me apasiono y grito, levanto la voz, interrumpo, así bueno, que pero es parte de la televisión, de parte de ser espontáneo. No puede uno con el genio, con el temperamento. Con el temperamento. Muy bien, gracias Rafael por acompañarnos. Amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos con César Nakazaki para hablar de lo que está pasando en el Congreso con el famoso nuevo Código Penal que está ahí en foco. Regresamos enseguida, permiso. Bien amigos, nosotros seguimos la campaña minuto a minuto y estamos ahora con el meeting de Pedro Pablo Kuczynski en Chimbote. Unos segundos, ahí está Pedro Pablo haciendo uso de la palabra. Que es un líder cocalero, ha sido por un lado señalada como una sorpresa para Pedro Pablo Kuczynski. Juan Sheput ha dicho que Pedro Pablo fue sorprendido y que por lo tanto ese documento es apócrifo o que simplemente será seguramente negado o será dejado de lado. Y por otro lado, Gino Acosta ha señalado que nunca hubo tal firma. Ustedes tienen ahí el momento en que se produce esta situación. Déjenme ver un ratito la imagen. Perfecto, entonces estamos ahí viendo cómo Pedro Pablo Kuczynski toma lapicero y firma él mismo motu propio este documento con Nelson Palomino, que es un líder cocalero. El documento lo que hace es dejar de lado una serie de... y le dan a uno tantos papeles que simplemente uno pone P, ¿no? Pero eso no quiere decir que uno está de acuerdo con lo que dice el papel, ¿no? Ayer recibimos 30 documentos, ya hoy deben ser como 15 o 20. Tenemos un archivo de todo lo que recibimos, pero muy claramente el hecho de ser cortés, recibir un documento no quiere decir que uno está de acuerdo con lo que dice, ¿no? Conversar no es pactar. Bueno, eso es cierto, lo que dice Pedro Pablo no significa en modo alguno que alguien pueda pensar que como firmó o recibió o puso una rúbrica en un evento, entonces ya compromete a un gobierno futuro. Creo que eso es una decretos legislativos en torno a la lucha contra el narcotráfico en la zona cocalera. Entonces, esto es lo que ha ocurrido, esto es lo que ha significado durante, digamos, todo el día una serie de anuncios que sí y que no. Es decir, se ha señalado que Pedro Pablo Kuczynski sí firmó y que hay un compromiso, y por otro lado se dice simplemente no, esto ha sido simplemente una rúbrica de Pedro Pablo, ha acusado recibo y no hay por qué estar señalando que eso compromete en modo alguno al candidato presidencial en un futuro gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Pero ¿qué dijo Pedro Pablo Kuczynski sobre este tema específicamente? Escuchemos unos segundos. Adelante, por favor, director. Siempre nos dan a nosotros un montón de papeles y yo acuso recibo. Pongo PPK recibido, a veces... Exageración. Sin embargo, esto nos trae a colación también que Keiko Fujimori ha ido firmando una serie de compromisos también en las últimas semanas o días. Está el compromiso con los mineros informales, ella ha hecho varias declaraciones en torno a este tema. También está el de la iglesia evangélica, donde primero ella apareció dando un discurso junto con unas personas que después ella les dijo que había o que apoyaba ese tipo de pronunciamientos. Y también con líderes de construcción civil. Entonces está por otro lado Keiko Fujimori también suscribiendo una serie de otros, digamos, compromisos. En modo alguno nos parece, por lo menos a nosotros, seguramente usted coincidirá con nosotros, señora en su casa o señor en su casa, que este momento implica necesariamente un compromiso
de un futuro gobernante. Tengan ustedes muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. El día de hoy el tema ha estado sin duda en las redes sociales. Ahí ha estado circulando una buena parte de la campaña electoral, de la campaña presidencial por esta segunda vuelta. Y es que ayer se suscribieron aparentemente porque se ha negado, una serie de documentos a través de una conferencia, de una reunión, de un meeting que tuvo Pedro Pablo Kuczynski, y esta firma de un documento o de un acta con el señor Nelson Palomino,